buenos días a todos, doctor, compañeros de la clase. Mi nombre es Juan Vicente Arévalo y en este video les voy a hablar acerca de la escena del delito. ¿Pero qué es la escena del delito? Pues la escena del delito tiene muchas definiciones. Algunos la conocen como el lugar del suceso, sitio del crimen, escena del crimen, etc. Pero en realidad, pues es el lugar donde se ha cometido un hecho delictivo, en el cual podemos encontrar indicios, evidencias y señales materiales de su perpetración. Ahora bien, ¿cuál es la metodología del procesamiento de la escena del delito? Pues básicamente para proteger la escena del delito existen tres fases. La primera, que es la fase informativa, la segunda, que es la fase operativa, y la tercera, que es la fase de observación de la escena del delito. Ahora bien, dicha escena tiene consecuencias penales. Por ejemplo, tenemos el fraude procesal, el cual está regulado en el artículo 306 del Código Penal, el cual consiste en alterar artificiosamente el estado de los lugares o la posición o condición de las personas. También tenemos el encubrimiento, el cual está regulado en el artículo 308 del Código Penal, que básicamente consiste en ayudar a eludir la investigación de la autoridad o ayudar a alguien a obtener la desaparición, ocultamiento o alteración de los rastros o indicios que éste haya dejado. Muy bien, entonces podemos decir de que el hecho de no colaborar a una investigación pues trae consecuencias. Entonces, para efectos de ejemplo, nosotros vamos a trabajar con la escena cerrada. Pues, ¿cuál es la escena cerrada? A la escena cerrada se le denomina aquel lugar del hecho en el cual se encuentra delimitado generalmente por paredes, que está también bajo techo, ya sea esta una vivienda, un local, moteles, etcétera, ¿verdad? También yo les voy a mencionar más que todo quienes intervienen, digamos, en la práctica en una escena del delito. Pues normalmente quienes participan son los policías, los investigadores, los especialistas en la investigación técnica, también los fiscales, también tenemos los forenses, que son los médicos. En algunas ocasiones los bomberos, Cruz Roja o Cruz Verde, las personas que andan con las camillas, también participa la prensa, la funeraria, curiosos e incluso hasta mascotas, ¿verdad? A continuación, mi compañero Arturo les mencionará quienes por ley deberían de estar en una escena del crimen. Mi nombre es José Arturo Pina de Alegría y yo les mencionaré quienes por ley tienen que estar en la escena del delito. Meramente tenemos al personal policial, el cual su función específica es proteger la escena del delito en donde se encuentra la evidencia. Tenemos al recolector, que es la persona que inicia la cadena de custodia desde el momento que recolecta y documenta la evidencia por medio de la hoja de administrativo y formulario de entrega de evidencia y cadena de custodia de inspección ocular. Tenemos también el encargado de trasladar y entregar la evidencia, el cual firma lo recibido en el formulario de entrega y de evidencia y cadena de custodia en el libro de control y traslado y recuerdo de evidencia entregada, no analizada. Anota la evidencia que traslada y la fecha en que se ha realizado dicho traslado. Seguidamente tenemos al encargado de redacción de evidencia, es quien recibe la evidencia conforme a las formalidades del formulario de entrega de evidencia y cadena de custodia y del libro de control y redacción y recuerdo de evidencia no analizada, el cual se encuentra en la DPTC. Si hubiese traspaso de cadena de custodia interna, se hará constar en libro y formulario correspondiente. También tenemos al encargado de recibir y recordar la evidencia. Es quien recibe la evidencia para el correspondiente análisis e inicia la cadena de custodia interna y entrega al analista los documentos que se hacen constar la redacción de esta. También tenemos al analista. Es quien recibe la evidencia con su respectiva cadena de custodia, realiza los análisis correspondientes y remite sus resultados a otra área o autoridad o investigador que la solicite.
tenemos por otra parte el investigador o investigadora. Este recibe la evidencia analizada en su respectivo informe con el formulario de retiro de evidencia y cadena de custodia correspondiente y la remite al juez o fiscal. Ya para concluir, tenemos el fiscal, recibe la evidencia analizada y firma el formulario de entrega de evidencia y cadena de custodia correspondiente. Y por último, tenemos al juez, es quien recibe la evidencia analizada y firma el formulario de entrega de evidencia y cadena de custodia correspondiente. Seguidamente, mi compañero Nelson le seguirá hablando sobre la temática. Mi nombre es Nelson Palomo y les hablaré del personal de inspecciones oculares, del personal médico forense y de otros intervinientes. El personal de inspecciones oculares está encargado de la planeación estratégica del trabajo de la escena del delito con base a los datos preliminares del investigador, a realizar tareas de observación de la escena del delito en forma minuciosa y sistemática, también a verificar por iniciativa propia o señalamiento de cualquiera de los intervinientes si es necesario o no extender el perímetro del escenario, a localizar las evidencias físicas en la escena del delito, lo cual deberá desarrollarse con sumo cuidado y de manera sistemática y ordenada. Tendrán que fijar la escena del delito mediante documentación, fotografías, videos, descripción detallada, bosquejo o croquis. A recolectar las evidencias materiales de la escena del delito utilizando las técnicas más adecuadas dependiendo de la naturaleza de la evidencia y evitando la sobremanipulación para no contaminarla. A asegurar cada objeto y documentación incautado durante la inspección, marcando y custodiándolos para evitar la suplantación o la alteración del mismo. A identificar, fijar y documentar las lesiones y hallazgos encontradas en el cuerpo y su entorno después del examen minucioso del mismo. A rotular y sellar el embalaje de la escena y a la brevedad posible trasladar y entregar la evidencia a la División de Policía Técnica y Científica. Aquí es importante mencionar que cada muestra debe tener su envoltorio de primer uso por separado y debe ser adecuado para cada tipo de evidencia física, así como contar con la suficiente información. Les hablaré del personal médico forense. El personal médico forense está encargado de realizar el reconocimiento preliminar del cadáver en coordinación con el fiscal, investigador y técnicos de inspecciones oculares. A la práctica de la autopsia médica legal se establecerá previa opinión del médico forense y en acuerdo con el fiscal. El médico forense coordina el traslado del cadáver al Instituto de Medicina Legal. Se practica la autopsia y los indicios recabados los remite de oficio a la Policía Técnica y Científica, observando los requisitos de la cadena de custodia. Pericias que pueden realizarse. Las que se pueden realizar son corroborar el diagnóstico de la muerte, establecer la causa de la muerte, el mecanismo de la muerte, la manera de muerte y la exhumación. Tenemos otros intervinientes como pueden ser los bomberos o socorristas, cuyo objetivo es auxiliar a las víctimas y evitar consecuencias mayores, así como también evitar contaminar lo mayor posible la escena del delito. Estos últimos generalmente intervienen en las escenas abiertas y en accidentes.